Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a nuestro podcast. Gracias a todas las personas que se conectan con este canal. Acompáñenos mientras exploramos nuestras historias como papás. Hoy, antes de empezar, sí es importante compartir con ustedes, mencionar que he estado un tanto alejado de los capítulos para presentar acá y esto es debido a algunas situaciones personales que me han impedido de pronto estar aquí sentado, poder encontrar ese espacio en el que pueda narrar todas estas historias que pueden ser propias, pueden ser ajenas y que de alguna u otra forma yo busco compartir con ustedes acá. Aunque no he tenido el tiempo para poder hacer la narración correspondiente, sí he estado recibiendo historias, vivencias que otros papás me han venido contando, algunos que ya han escuchado capítulos acá, me dicen, ¿sabes que estuve escuchando este capítulo y me gustaría también que hablaras de esta otra situación que yo he estado viviendo? Y yo, claro, con gusto. Entonces he estado como recogiendo material, ese trabajo de campo que, si es que así lo debo llamar, para este diario. Y bueno, qué bueno estar con ustedes nuevamente acá. Hoy hablaremos de viajar con hijos, y que puede ser una experiencia muy enriquecedora, pero también bastante compleja, ¿no? Esto desde el momento de planificar el viaje hasta pensar en cómo se va a vivir o cómo se van a tener esas aventuras en familia, ¿no? Y aquí contaremos algunas situaciones que se pueden presentar y debido a experiencias que ya yo he escuchado de algunas personas y de las que yo propiamente he tenido, ¿no? Y aquí empecemos precisamente con ese tema de la planificación del viaje. Y es que aquí, cuando se trata de elegir un destino, de pronto si eres una familia que siempre sale a buscar un destino a donde ir, entonces hay que pensar, porque al lugar que se va a ir uno debe tener en cuenta si hay la opción de que tu hijo, tus hijos se puedan divertir allí. Hay viajes que son para gente joven o para gente adulta, pero de pronto no hay mucho para hacer con niños. Algunos me dicen, yo no me pongo a pensar en tanta cosa cuando yo estoy buscando un destino. Simplemente escojo a donde queremos ir y allá se va con nosotros nuestros niños y de alguna manera no las arreglamos. Claro que es válido esa experiencia, pero hay otras personas, por ejemplo, como yo, si es pensar si a donde voy a ir puedo tener unas experiencias más con mi hijo, ¿no? No tanto pensar en que voy porque quiero ir allá y no tengo en cuenta si el niño hay, aunque efectivamente en todos los lados se entiende que puede haber un espacio para los más pequeños, para la infancia, ¿no? Entonces es importante considerar esos intereses y esas necesidades no solo de uno como persona adulta, sino también de las personas que acompañarían ese viaje. Y específicamente, si estoy hablando de viajar con niños, es qué tanto les voy a ofrecer a ellos allá para la diversión que corresponde. Recuerda que en muchas ocasiones yo he mencionado acá que uno está realmente amarrado, anclado precisamente a estar al servicio de lo que pueda necesitar tu hijo o tu hija. Algunos pueden ser mucho más descomplicados y decir, no tanto así. Bueno, pero sí hay unas aristas ahí para tener en cuenta. Entonces, cuando estamos allí en esa búsqueda del destino y que digamos que ya lo tenemos, en algunos casos, por ejemplo, como el mío, si es a visitar otros familiares en otra ciudad, entonces ahí ya uno sabe que se va a encontrar con otros niños y ya comienza uno a hablarle al niño de que allá vas a visitar a tus primos, vas a tener otros amigos ahí del barrio, en fin, el clima en el que nosotros vayamos a estar también. Entonces, dentro de esa planificación del viaje, de encontrar el destino donde voy a ir, o si ya tengo un destino establecido al que suelo visitar, ya sea visitas a familiares constantes en algunas fechas especiales, entonces hay que pensar en esa preparación del equipaje también. ¿Qué es lo que se va a llevar para allá?
Yo recuerdo que en un principio cuando nosotros comenzamos a viajar y el niño tenía unos meses, uno quería llevar casi que toda la casa metida en la maleta, ¿no? Y es pensando en lo que pueda necesitar el niño, de pronto la cantidad de pañales que se necesitaban, los biberones o los teteros que tenía que llevar para que todo, para que no faltara nada, ¿no? Pareciera que uno no quisiera tener que salir a buscar nada. Hay que incluir también algunos medicamentos básicos, juguetes. Entonces, entre más pequeño está, pues siente que uno siente que tiene que llevar muchas cositas, ¿no? Cuando ya está más grandecito, pues allí hay que llevar también otras cosas, otros elementos que le ayuden a entretenerse. Y cuando ya se está adolescente, pues entonces es como que pretender de que trate de interactuar con estas otras personas y que no solo se encierra ya. Y ahí en esta edad tampoco es que se quieran unir mucho a un viaje a visitar familiares, por ejemplo. Y de pronto no quiero ir a visitar allá a mis tíos, no quiero ir a verme con mis primos, por alguna razón. Cuando ya es un viaje un poco más fortuito, como un destino en el que se escogió y vamos para allá, internacional o nacional, es porque también está la necesidad de esa exploración, de conocer un poco allá lo que corresponde. Incluso llevar comida para el viaje, y pensando más en los más pequeños, es comida que sea la más preferida. Entonces, fíjense que ya desde allí uno comienza yo lo veo así, a complejizar un tanto esa situación para ese viaje, que no es tan sencillo, porque uno va en función precisamente de que va con un niño pequeño. Claro, hay algunos que te dicen, no, yo cuando viajo, yo he viajado con la niñera que tenemos y mientras nosotros vamos y disfrutamos, pues también hay una niñera, pero eso no es el caso de todo el mundo. No, por ejemplo, yo no tengo niñera para que viaje con nosotros y que diga que se va a quedar allá cuidando mientras yo me voy a explorar otro espacio dentro de esta ciudad en la que estamos, ¿no? Allí, pues, una de las situaciones bastante complejas. Sí es necesario ser un poco flexible también en esa agenda de viaje que uno pueda tener. Pues hay personas que no planean ninguna agenda como tal, simplemente van y disfrutan lo que tienen que disfrutar. Otros sí son un poco más metódicos y dicen, no, primero vamos a hacer esto, después vamos a visitar este monumento, después vamos a ir a este parque, después vamos... Y ya claro, tienen que casi día a día lo que van a trabajar, o lo que van a hacer, o cómo van a disfrutar esas vacaciones. Pero cuando se va con niños pequeños más que todo, esa agenda se puede inmediatamente desbaratar el primer día que llegues allá, o desde el momento en que llegues a tu destino, efectivamente ya esa agenda puede ser cambiada. Por tanto, no se puede ser tan rígido en que vamos. Pues claro, es de pronto tener como una ruta de cómo me voy a mover, pero eso no quiere decir que así se vaya a cumplir, ¿sí? Entonces, si vas con un solo niño, ya es un tanto dispendioso. Imagínate cuando vas con más de uno. Yo escuchaba a un oyente, ¿no?, que me contactó y me contaba que viajaba con 3 niñas y sí, iban un poco estresados, ¿no?, porque las niñas, una más grande, una más mediana y una pequeña, y claro, es un enredo, vamos a decirlo así. Pero no quiere decir que no se goce también, que no se viva ese paseo como se debe, que no se disfrute. Pues claro que sí se disfruta, pero sí es un poco más dispendioso, incluso pensando en los gastos que esto incurre, porque ya serían mínimo 3 niñas más 2 adultos y se va otra persona. Entonces ya los gastos se incrementan, la ubicación, cuando uno va a llegar, en dónde se va a hospedar, dónde va a dormir, también es una tarea un poquito titánica, pero claro que se puede lograr. No estoy diciendo que no viajen, pues todo aquel que lo pueda hacer y que pueda disfrutar es importante, porque estas experiencias a la larga le enseñan a tus hijos a tener mayor conexión y mayor facilidad, familiaridad con estos movimientos que uno pueda hacer, ¿no? Y saber que hay otras formas de vivir, ya sea en otro país o en otras ciudades, que de pronto, si vives en un clima frío y vas a un clima caliente, cómo se vive allá, cuando de pronto la vida social allá empieza un poco más tarde en una ciudad de clima caliente. ¿Por qué? Porque por ahí tipo 5 p.m.
o 5:30 es que la gente comienza a salir, los niños también a encontrarse, entonces tienen una vida un poquito más nocturna, mientras que, por ejemplo, acá en Bogotá el clima es frío, pues uno no anda con niños tan pequeños por ahí a las 8 o 9 de la noche. Puede que pase, pero no es lo común, ¿sí? Porque todo el mundo ya se ha ido guardando en sus casas antes de que caiga la noche, precisamente porque el clima no es tan agradable en algunos momentos del año y casi todo el año, porque puede ser muy frío, ¿no? Entonces el niño se puede enfermar y uno entonces tiene que buscar cómo tratar de prevenir todas estas situaciones. Entonces, estas actividades o estas rutinas que uno pretende implementar en un viaje tienen que ir de la mano precisamente con ese entretenimiento para los más pequeños. No es solo para uno. Si tú no llevas a ninguna otra persona que se va cuidando, la abuela, el abuelo, una tía, entonces tú como adulto dices, no, yo tengo que estar aquí pendiente del niño porque no vinimos aquí a pasear todos y la idea es que estemos todos ahí siempre moviéndonos. Hay algunos que son un poco más usados y todo eso es válido. Cuando he viajado, pues me encuentro con otras familias, ¿sí? En donde van grupos grandes y allí estas aventuras que ellos cuentan o situaciones que ellos viven allí son muy importantes. Pero claro está que siempre alguno que otro te termina contando, no, nosotros teníamos pensado ir a tal sitio, pero no pudimos, porque el niño estaba muy cansado, porque el niño no se le dio insolación, y esto hizo que efectivamente se cambiara toda la rutina que se tenía que hacer. Entonces, que vaya a visitar sitios importantes en las ciudades en las que nosotros vamos, pues ir allá es clave. Esto realmente ayuda un poco para ese conocimiento de cultura general y otros aspectos académicos que pueden estar ahí anclados a estas historias o narrativas que uno encuentra en otros lugares, ¿no? Entonces, sí es una oportunidad también muy importante y crea un lazo fuerte ahí entre tus hijos y tú como papá. ¿Por qué? Porque se están viviendo momentos que dejan algunas huellas dentro de los recuerdos, ¿no? Y ahí es como si tomo una foto, un video y ahí queda ese recuerdo que más adelante se puede retomar. Y cuando ya esta personita se convierte en un adulto, pues tendrá elementos que le ayudarán a tener nostalgia, añoranza de cómo fue esa vivencia que estuvo allí, ¿no? Entonces, esto hace parte de la diversión, de la aventura que se pueda tener allí, y es importante pues tener en cuenta que puede ser una gran oportunidad uno para estrechar esos lazos y para que se conozca un poco más de lo que sucede más allá del lugar de donde se vive, no solo del hogar, sino de la ciudad de donde se vive, sino también de otras ciudades que están allá, donde tiene otros modos de vida que pueden ser muy diferentes. De alguna manera, la parte cultural, si uno va a otro país donde se habla otro idioma, pues también puede ser favorable. Y esto es clave porque hace que se ayude a forjar un poco y se nutre un poco más esa personalidad y esa visión de mundo que se pueda tener allí. Entonces, no olvidemos que es sumamente importante también ir pendiente de la seguridad, pues obviamente de los más pequeños y de todas las personas que están allí, de cuidarse, de mantenerse uno sano, de ir sano y salvo y regresar igual, ¿no? Pues más bien con mucho conocimiento. Yo recuerdo que hace 2 semanas estaba en un viaje y venía una familia y el niño, que tenía por ahí como unos 9 años, venía con el brazo vendado, efectivamente, y digo, bueno, estas personas el paseo se les cambió porque este niño se nota que hace muy poco fue que tuvo ese accidente y eso inmediatamente te cambia todo, por mucho que tú hayas tenido la intención. Entonces sí es importante ir también con esa seguridad de estar sanos y salvos, de cuidarse, de no ir a arriesgar como tal, pero hay cosas que se nos salen de las manos, cualquier eventualidad puede suceder, pero uno siempre va con la mente positiva de que todo va a salir muy bien, de que uno va a ir y va a venir y va a disfrutar, y así es lo que mayormente pasa, ¿no? Es muchísima gente la que va y viene y regresa con muchas historias que contar, y eso es lo importante, ¿no? Y los niños también vienen con una experiencia de vida que les va marcando también un hito en la historia o en las vivencias que ellos tienen. Y bueno, así concluye nuestro episodio sobre viajar con hijos, que vuelvo y repito, no es nada sencillo, aunque se puede hacer y es fundamental, y ojalá que todos los papás que me están escuchando lo puedan hacer. De pronto algunos me dicen que no lo hacen, pero
realmente es clave, ¿no? De hecho, hasta cuando uno se mueve a una zona cercana a la capital donde uno esté o a la ciudad donde uno esté, también es un tipo de movimiento allí que se asemejaría a un tipo de viaje, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esa planificación de todo lo que va a ocurrir allá es simplemente como una ruta que debe tener la salvedad de que se puede trastocar y se puede cambiar totalmente. Lo importante es ir con esa idea flexible para que estos recuerdos, estas vivencias, estas experiencias sean un poco más agradables, ¿no? Y disfrutarlas, aunque nos estresemos, se nos complique un poco la situación, lo importante es que podamos disfrutarlo también. Entonces, es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. No dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá. Hasta el próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.